París, Roma, dos ciudades, dos casas de moda, dos universos completamente diferentes, y un solo hombre, Karl Lagerfeld. Durante más de medio siglo, dibujó, diseñó, transformó y, sobre todo, reinventó. Porque Karl Lagerfeld no llegó a la moda para seguir las reglas. Llegó para demostrar que las reglas podían desaparecer. Cuando tomó Fendi, la piel era pesada, tradicional, predecible. Karl la convirtió en algo ligero, sensual, moderno, deseable. Tomó un material antiguo y lo convirtió en lenguaje contemporáneo. Después llegó Chanel, y el desafío era todavía mayor. La mujer que había creado Chanel llevaba más de una década muerta. La casa seguía existiendo, pero su espíritu parecía haber desaparecido. El traje de tweed envejecía, las perlas envejecían, la imagen de Chanel envejecía. Karl hizo lo impensable. No intentó convertirse en Coco Chanel. Hizo algo mucho más inteligente. Entendió lo que Coco había hecho en su época y lo volvió a hacer en la suya, romper las reglas. Una vez más, el tweed se volvió joven, las perlas se volvieron provocadoras, el blanco y negro volvió a ser moderno. El logotipo dejó de ser un símbolo del pasado, se convirtió en un símbolo del mundo entero. Pero aquí está la verdadera genialidad. Karl entendió algo que muchos diseñadores tardaron décadas en comprender. La alta costura no podía sobrevivir encerrada en un salón. Tenía que convertirse en espectáculo, en imagen, en cultura, en deseo, en experiencia. Por eso convirtió los desfiles en acontecimientos. Un supermercado, una estación de tren, un aeropuerto, una playa, un cohete dentro del Gran Palais. No eran simples escenarios, eran mundos. Karl había entendido que una colección podía desaparecer después de una temporada, pero una imagen podía permanecer durante generaciones. Y mientras otros diseñadores elegían una sola casa, Karl trabajaba para varias. Fendi, Chanel, su propia marca, 3 identidades, 3 lenguajes, 3 universos, y, sin embargo, todo llevaba su firma. Su velocidad parecía imposible. Su imaginación parecía inagotable. Podía mirar hacia el pasado y ver el futuro. Podía tomar un código antiguo y convertirlo en una tendencia nueva. Podía tomar una casa en crisis y convertirla nuevamente en deseo. Eso fue Karl Lagerfeld. No simplemente un diseñador, un estratega, un director creativo, un constructor de imágenes. Un hombre que entendió que la moda no era solamente ropa, era identidad, era poder, era cultura, era industria. Y quizá por eso, su mayor creación no fue una colección, ni un vestido, ni siquiera una marca. Fue una nueva manera de entender lo que podía ser un diseñador de alta costura. Un hombre capaz de preservar la historia sin quedar prisionero de ella, capaz de respetar una tradición destruyéndola para volver a construirla, y capaz de convertir su propio nombre en parte de la historia de la moda. Esta es la historia del hombre que no solo siguió la evolución de la moda, la aceleró, la transformó y ayudó a convertirla en el espectáculo global que conocemos hoy. Para entender lo que Karl Lagerfeld hizo, primero hay que entender lo que encontró, y lo que encontró, en cada caso, era una crisis. Crisis número 1. Chanel en 1983. En 1982, el mundo de la moda fue testigo de un cambio sísmico cuando Karl Lagerfeld se unió a la casa de Chanel como director creativo. En ese momento, la marca había perdido su filo innovador y era vista como una reliquia de una era pasada. Coco Chanel murió en 1971 y la casa que lleva su nombre, la casa que ella construyó durante 6 décadas, lleva 12 años sin saber qué es. Sin la fundadora, el traje de tweed parece un uniforme de otro tiempo. Las perlas parecen accesorios de abuela. El logo de las 2 Cs entrelazadas parece un emblema de nostalgia. Los ingresos caen. Las clientas envejecen. Y la crítica que en los años 40 y 50 consideraba a Chanel la voz más importante de la moda francesa, lleva una década mirando en otra dirección. Crisis número 2. Fendi en 1965. La familia Fendi tiene una peletería en Roma, fundada en 1925.
con artesanía italiana impecable y con un problema específico. La piel, la materia prima, en torno a la cual existe Fendi, está siendo cada vez más cuestionada por el mercado. Los años 60 traen una sensibilidad nueva hacia los animales, y Fendi necesita encontrar la manera de seguir siendo relevante con su material de base en un mundo que empieza a cuestionarlo. Estas son las dos crisis que Lagerfeld encuentra cuando asume el control creativo de las dos casas. No en momentos de fuerza, en momentos de vulnerabilidad. Y lo que hace en los años siguientes, en los dos casos simultáneamente, es la demostración más espectacular de genio creativo que la segunda mitad del siglo XX ha producido en la moda. Aquí está la pregunta que define todo el trabajo de Karl Lagerfeld. ¿Cómo se respeta una herencia sin quedar prisionero de ella? La respuesta convencional, la que la mayoría de los sucesores de grandes diseñadores da, es una de dos opciones: preservar o destruir. Preservar significa reproducir, copiar el archivo, hacer lo que el fundador habría hecho, y congelarse en el tiempo. Destruir significa ignorar, borrar el pasado, empezar de cero y perder lo que hace que la marca valga algo. Lagerfeld rechaza las dos opciones y formula su propia respuesta con una precisión que ningún otro diseñador de su generación ha articulado de manera tan clara. Si todo el mundo cambia, tú también tienes que cambiar tus diseños. No preservar, no destruir, traducir, tomar el lenguaje del fundador, entenderlo profundamente, y luego encontrar la manera de decir lo mismo en el idioma del presente. Purante 6. Purante. Lagerfeld era un maestro interpretando las marcas con las que colaboraba, posicionando a cada una de manera distinta, asegurándose de que ninguna eclipsara a la otra. Esa capacidad de interpretación, de entrar en el ADN de una marca, comprenderlo desde adentro y luego expresarlo en términos contemporáneos, es el talento específico que hace de Lagerfeld un caso único en la historia de la moda. No es el mejor diseñador en el sentido de producir las prendas más bellas. Es el mejor traductor, el hombre que puede tomar el tweed de Coco Chanel, diseñado para las mujeres de los años 20, y hacerlo relevante para las mujeres de los años 90, sin que el tweed pierda lo que lo hace Chanel, sin que las mujeres de los 90 sientan que llevan un disfraz de otra época. Esa traducción, ese equilibrio perfecto entre fidelidad y novedad, es lo más difícil que existe en la moda, y es lo que Lagerfeld hizo durante 40 años. En 3 idiomas diferentes, simultáneamente, Karl Lagerfeld presenta su primera colección para Chanel. Lo que la crítica espera es reverencia. Un hombre nuevo que toma el archivo y lo reproduce con cuidado, que muestra respeto por la fundadora, que no se atreve a tocar demasiado. Lo que Lagerfeld presenta es otra cosa. Toma el traje de tweed, el objeto más sagrado del universo Chanel. La prenda que Coco Chanel diseñó como símbolo de la modernidad de los años 20 y lo hace más corto, más estructurado, con cadenas doradas en el interior del bajo de la chaqueta para que caiga perfectamente, para que se mueva de una manera específica cuando la mujer camina. Esa cadena de oro en el bajo de la chaqueta es un detalle técnico, un detalle de sastrería que nadie ve y que hace que la chaqueta se comporte de una manera diferente a cualquier otra chaqueta en el mundo. Lagerfeld fue responsable de crear el logo FF de Fendi, prefigurando su frecuente uso de las dobles C entrelazadas durante su tiempo en Chanel. Dijo que las dobles F significaban Fendi Fun, Fendi Fur o Fun Fur, dependiendo de la entrevista. Eso no es un logo, es un estado de ánimo codificado en 2 letras. Y Lagerfeld entiende que un estado de ánimo es más poderoso que un argumento, que la gente no compra Chanel porque entiende la historia de la casa. La compra porque quiere sentirse de cierta manera. Y lo que Lagerfeld hace durante 40 años en Chanel es definir exactamente de qué manera quiere que las mujeres se sientan. No nostálgicas, no retro, no como si llevaran un uniforme del pasado, sino como si fueran exactamente lo que son mujeres del presente, expresadas a través de un lenguaje que tiene profundidad histórica. La primera temporada, las ventas suben. La segunda, los medios internacionales empiezan a hablar de Chanel de una manera que no habían hablado desde los años 60. La tercera,
Las listas de espera para las prendas más icónicas empiezan a formarse. Karl Lagerfeld revivió una de las casas de moda más legendarias de Francia después de que enfrentara un declive financiero en los años 70. Alteró la reputación de la marca, haciendo que las cadenas doradas, el tweed y las perlas fueran adecuados para clientas más jóvenes. Clientas más jóvenes. Eso es lo que nadie había logrado hacer con Chanel desde la muerte de su fundadora. Hacer que las mujeres jóvenes, las mujeres que definen el futuro de cualquier marca, quisieran llevar algo que sus abuelas también llevaban, sin que ninguna de las dos se sintiera fuera de lugar. Aquí está la versión oficial de Karl Lagerfeld, el hombre que salvó a Chanel. El Kaiser de la moda, el diseñador del cohete en el Grand Palais, el hombre de las gafas oscuras y el abanico. Todo eso es verdad. Pero aquí está lo que nadie cuenta con suficiente claridad. El secreto central de Karl Lagerfeld no es que sea muy creativo, es que es tres personas diferentes, y ninguna de las tres sabe que existen las otras dos. Cuando Lagerfeld entra al atelier de Chanel, se convierte en una cosa específica, en el guardián de una herencia francesa, en el hombre que entiende que el tweed y las perlas y las cadenas doradas son un idioma que lleva casi un siglo construyéndose, y que su trabajo es aprender ese idioma perfectamente y hablarlo con fluidez, sin acento extranjero. Cuando Lagerfeld entra al atelier de Fendi en Roma, se convierte en otra cosa completamente diferente, en alguien que entiende la piel, el cuero, la artesanía italiana, que entiende que la sensualidad del material, la manera en que una piel de zorro acaricia la muñeca, la manera en que el cuero de napa refleja la luz, es el verdadero lenguaje de Fendi, no el logo, no el archivo. El material, cuando diseña bajo su propio nombre, se convierte en una tercera persona, en alguien que no tiene que respetarle la herencia a nadie, que puede ir exactamente a donde quiere ir. Cuando los colegas preguntaban cómo manejaba esa carga de trabajo, respondía que no lo experimentaba como trabajo. Dibujar, decía, era cómo pensaba. Dibujar era cómo pensaba, no una herramienta de trabajo. El proceso de pensamiento mismo. Eso explica la productividad que resulta incomprensible para cualquier persona que entienda la creatividad como algo que requiere esfuerzo y recuperación. Para Lagerfeld, diseñar no consume energía, la genera. Es el estado natural de su mente, como respirar, como pensar, solo que en lugar de generar pensamientos abstractos, genera colecciones. Y la pregunta que surge de ese entendimiento es esta. ¿Qué hace que alguien pueda pensar simultáneamente en tres idiomas creativos completamente diferentes? La respuesta es algo que Lagerfeld dijo en múltiples entrevistas, pero que nadie tomó suficientemente en serio como declaración de método. Cada marca saca diferentes versiones de mi instinto de diseño. No está fingiendo ser tres personas, es tres personas, o más precisamente, tiene la capacidad de acceder a diferentes versiones de sí mismo dependiendo del contexto en que se coloca. Como un actor que no interpreta un personaje, que se convierte en él, Karl Lagerfeld llega a Fendi con un mandato específico: modernizar la peletería. En un mundo que empieza a cuestionar el uso de pieles en la moda, Fendi necesita encontrar la manera de seguir siendo relevante con su material de base. La respuesta convencional sería alejarse de la piel, diversificar hacia telas convencionales, reducir la dependencia del material más cuestionado. Lagerfeld hace exactamente lo contrario. Se adentra más en la piel, pero de una manera diferente. La piel en la moda de los años 50 y anteriores es seria, pesada, formal. Un abrigo de bisón no es algo que se lleva a la ligera. Es una declaración de estatus, un objeto de inversión, algo que se guarda para ocasiones especiales. Lagerfeld convierte la piel en algo ligero, en algo que puede llevarse de manera casual, en algo que puede combinarse con prendas completamente inesperadas. En 1967 fue contratado como director consultor por la lujosa casa de diseño italiana Fendi para modernizar la línea de pieles de la empresa. Modernizar la línea de pieles. Ese mandato vago se convierte en algo mucho más específico en manos de Lagerfeld. Toma pieles consideradas de segunda categoría, el bisón invertido, la piel de cordero procesada de maneras nuevas, las pieles tratadas con técnicas
que nadie había aplicado antes, y las convierte en el material más codiciado de la temporada. No porque haga los mismos abrigos de siempre con mejor piel, sino porque imagina maneras completamente nuevas de que la piel exista en una prenda, como forro invisible de una chaqueta de cuero, como detalle en el borde de un bolso, como textura imprevista en una prenda de aspecto técnico. El resultado es algo que Fendi nunca había sido. Una casa de moda que habla a mujeres jóvenes, que habla al mercado internacional, que genera el tipo de deseo que una peletería romana nunca había generado. Bajo su dirección, Fendi se expandió de una casa de pieles regional a una marca de lujo global, generando más de $1.600 millones en ingresos anuales. LVMH adquirió la empresa en 1999 en parte porque la presencia de Lagerfeld garantizaba la continuidad creativa, de peletería regional a $1.600 millones. La presencia de Lagerfeld como garantía de continuidad creativa. Eso no es un contrato de diseño, es una declaración de que la persona más valiosa de una empresa es el hombre que sabe cómo hablar su idioma. Hay 3 creaciones de Karl Lagerfeld que son más que prendas o shows. Son argumentos sobre lo que puede hacer la moda cuando alguien la entiende en su totalidad. La primera, la cadena de oro en el bajo de la chaqueta Chanel. Es un detalle que nadie ve, literalmente. Está escondido en el interior del dobladillo. Una cadena de oro de peso específico cosida en el bajo de la chaqueta de tweed para que caiga, para que se mueva. Para que cuando una mujer camina con esa chaqueta, la prenda tenga un comportamiento que ninguna otra chaqueta en el mundo tiene. Ese detalle invisible, esa cadena que nadie verá nunca, es la firma técnica más importante de Lagerfeld en Chanel, porque demuestra que para él, la perfección no es lo que se ve, es lo que se siente, la experiencia de llevar la prenda, la manera en que el cuerpo se relaciona con ella. Eso no se puede fotografiar, solo se puede experimentar. Y esa experiencia, esa sensación específica de llevar una chaqueta Chanel con la cadena de oro en el bajo, es lo que produce la lealtad de las clientas que compran Chanel durante décadas. No la belleza visual, la experiencia física. La segunda, el logo FF de Fendi. Lagerfeld fue responsable de crear el logo FF de Fendi. Dijo que las dobles F significaban Fendi Fun, Fendi Fur o Fun Fur, dependiendo de la entrevista. Fendi Fun, Fendi Fur, Fun Fur, 3 significados diferentes según la entrevista. Esa ambigüedad, esa negativa a fijar el significado del logo en una sola interpretación, no es evasión, es estrategia. Un logo que significa cosas diferentes para personas diferentes es un logo que puede crecer con la marca, que puede evolucionar sin perder su identidad, que puede significar lujo artesanal para quien lo compra en Roma y símbolo de cultura pop para quien lo lleva en Tokio. El FF de Fendi es hoy uno de los logos más reproducidos en la moda global, no porque sea el más antiguo, sino porque tiene esa ambigüedad semántica que Lagerfeld construyó deliberadamente. La tercera, el cohete en el Grand Palais, 2017. En 2017, Karl Lagerfeld, literalmente, construyó un cohete dentro del Grand Palais. El cohete de Chanel hizo su aparición durante la Semana de la Moda de París, el 7 de marzo de 2017. El espectáculo se convirtió en la estación orbital propia de Chanel, dentro de la cúpula icónica de París. Un cohete de 35 metros, en el interior del Grand Palais, con el logo de Chanel en el fuselaje, que aparentemente despega, al ritmo de Rocketman. El detalle técnico que nadie menciona, lo que la gente raramente considera, es cuán cuidadosamente fue cronometrado ese momento para el máximo impacto fotográfico. El timing. El cohete no fue diseñado para impresionar a quienes estaban en el desfile. Fue diseñado para la fotografía, para la imagen que saldría en las redes sociales en los minutos siguientes, para el vídeo que circularía en los noticiarios esa noche. Lagerfeld entendió antes que casi nadie en la industria de la moda que el show de moda del siglo XXI no ocurre en el Grand Palais. Ocurre en los teléfonos de millones de personas que nunca estarán en el Grand Palais, y diseñó el cohete para esas personas.
no para las editoras de moda en la primera fila, para el mundo. 3 consecuencias del trabajo de Karl Lagerfeld que la industria raramente nombra como tales. El modelo de director creativo múltiple. Antes de Lagerfeld, se asumía que un diseñador de élite podía pertenecer a una sola casa, que la creatividad era un recurso finito que se agotaba si se dividía entre demasiados proyectos. Después de Lagerfeld, el modelo de director creativo, que trabaja simultáneamente para múltiples marcas, posicionando cada una de manera diferente, se convierte en una opción viable. No porque todos puedan hacerlo, sino porque Lagerfeld demostró que es posible. La democratización del lujo con H&M. En 2004, Karl Lagerfeld firma con H&M para crear una colección cápsula, la primera colaboración de esta escala entre una casa de lujo y una cadena de moda de gran consumo. La colección se agota en horas y establece el modelo de colaboración high-low que definirá la moda de las 2 décadas siguientes. Target con Isaac Mizrahi, H&M con Versace, con Balmain, con Alexander Wang. Todos ellos son herederos del modelo que Lagerfeld estableció en 2004. La idea de que el lujo puede tener un momento de accesibilidad sin perder su valor simbólico. El show de moda como producción total. Los shows de Lagerfeld en el Grand Palais, el supermercado de 2014, el cohete de 2017, los icebergs traídos de Escandinavia en 2010, la réplica de la Torre Eiffel, antes de que Olafur Eliasson instalara glaciares a médio mundo de distância, Lagerfeld transportou 240 toneladas de hielo de Escandinávia ao Grand Palais para este show inspirado en Nelly Ártico. Establecieron el estándar de lo que un show de moda puede ser en el siglo XXI. No una presentación de prendas, una experiencia total, que el espectador recuerda durante años, no necesariamente por la ropa, por lo que sintió en ese espacio. Hay 3 cosas sobre Karl Lagerfeld que casi ningún artículo menciona suficientemente. La primera, su productividad en Fendi fue asombrosa. Produjo entre 8 y 10 colecciones al año para la casa, mientras simultáneamente dirigía otras 2 marcas. Cuando los colegas preguntaban cómo manejaba la carga de trabajo, respondía que no lo experimentaba como trabajo. No lo experimentaba como trabajo. Esa frase dicha en el contexto de producir 14 colecciones al año para 3 casas diferentes es la descripción más honesta de lo que significa ser un genio creativo, no el esfuerzo sobrehumano que la mitología del artista sufriente propone. La esencia de esfuerzo, la sensación de hacer exactamente lo que la mente está diseñada para hacer. Como un matemático extraordinario para quien resolver ecuaciones complejas no es un esfuerzo, sino un placer. La segunda, el show del supermercado de Chanel, en 2014, en el que Lagerfeld convirtió el Grand Palais en un supermercado con productos de marca Chanel y modelos empujando carritos de compra, fue criticado en su momento como excesivamente comercial, como una banalización del lujo, como una broma de mal gusto. Cuando le preguntaron sobre el significado del tema, Karl declaró: quería hacer una declaración moderna sobre las cosas caras en un supermercado, porque incluso las personas que llevan Chanel van allí. Incluso las personas que llevan Chanel van al supermercado. Esa observación tan sencilla, tan directa, es la declaración más democrática que un director creativo de una casa de lujo ha hecho en la historia reciente de la moda. Que las mujeres que llevan sus chaquetas de tweed también compran yogur. Que el lujo y la vida cotidiana no son mundos separados. Que una mujer puede ser las 2 cosas a la vez. Y que la moda que no entiende eso, que construye un universo de lujo tan hermético que no tiene contacto con la realidad, eventualmente pierde el contacto con las mujeres a las que pretende vestir. La tercera. Lagerfeld dejó tras de sí un patrimonio valorado en aproximadamente $300 millones. Una gata llamada Chupette, con su propio seguimiento en Instagram, y una herencia reportada, y un cuerpo de trabajo que ningún diseñador futuro igualará en alcance. Un cuerpo de trabajo que ningún diseñador futuro igualará en alcance, no en calidad, en alcance. Esa distinción entre el mejor y el más extenso es la medida exacta de lo que Lagerfeld hizo. No pretendió ser el más importante, pretendió ser el más presente, en 3 casas,
durante 6 décadas, produciendo, sin parar, hasta el final. El 7 de febrero de 2019, Chanel anuncia que Karl Lagerfeld no estará presente en el show de alta costura de esa temporada. Por motivos de salud, es la primera vez en 36 años que Lagerfeld no aparece al final de un desfile de Chanel. El 19 de febrero de 2019, Karl Lagerfeld muere en París. 85 años. Hasta días antes de su muerte, había estado trabajando en la próxima colección. Ninguna muerte en la historia de la moda ha creado un vacío creativo mayor. Ninguna muerte. No la de Coco Chanel en 1971. No la de Yves Saint Laurent en 2008. No la de Alexander McQueen en 2010. La de Lagerfeld. Porque con Lagerfeld no muere un diseñador, muere 3. La persona que durante 40 años habló el idioma de Chanel. La persona que durante 54 años habló el idioma de Fendi, y la persona que desde 1984 habló el idioma de sí misma bajo su propio nombre. 3 voces, un solo hombre. Y la pregunta que el mundo de la moda se hace después de su muerte, la pregunta que todavía no tiene respuesta clara, es esta: ¿cómo se reemplaza a alguien que era 3 personas a la vez? Cada sucesión representó una respuesta diferente a la misma pregunta imposible. ¿Cómo se reemplaza a alguien que nunca fue una persona, sino 3 fuerzas creativas simultáneas operando a plena capacidad? La respuesta, hasta ahora, es que no se puede. Se puede encontrar a alguien que hable el idioma de Chanel. Se puede encontrar a alguien que hable el idioma de Fendi. Pero nadie ha podido hablar los dos al mismo tiempo, sin que ninguno de los dos suene como una traducción. ¿Qué le dio Karl Lagerfeld al mundo de la moda? La respuesta fácil: salvó a Chanel, modernizó Fendi, estableció el estándar de los shows de moda como producción total, lanzó un cohete en el Grand Palais. La respuesta real tiene 3 partes. Primera, demostró que la creatividad no es un recurso finito. La mitología del artista dice que la creatividad se agota, que los grandes creadores tienen un periodo de genio breve, intenso, definitivo, y luego declinan. Lagerfeld lo refutó durante 6 décadas. Probó que la creatividad no disminuye con la edad, que la disciplina amplifica el talento en lugar de restringirlo. La disciplina amplifica el talento. Esa idea tan contraria a la imagen romántica del artista, que crea en estados de inspiración impredecible, es quizás la contribución más importante de Lagerfeld al concepto de genio creativo. Que el genio no es algo que se tiene o no se tiene. Es algo que se cultiva, con disciplina, con constancia, con el trabajo de 14 colecciones al año durante 50 años. Segunda, inventó el concepto de la herencia traducida. Antes de Lagerfeld, la opción para el sucesor de un gran diseñador era preservar o destruir. Después de Lagerfeld, existe una tercera opción: traducir. Cada director creativo que hoy toma una casa de moda histórica, que enfrenta el archivo de un fundador y tiene que decidir qué hacer con él, tiene disponible el modelo de Lagerfeld. Entender profundamente lo que hace que esa marca sea lo que es, y luego expresarlo en el idioma del presente, sin traicionarlo, sin congelarlo. Tercera, convirtió el show de moda en arte de masas. Los sets de Lagerfeld no eran simplemente espectáculos de moda. Eran instalaciones que desafiaban la percepción del espacio y la expectativa de lo que un desfile de moda podía ser. El cohete en el Grand Palais, los icebergs de Escandinavia, el supermercado con productos Chanel, la réplica de la Torre Eiffel, las 240 toneladas de hielo ártico. Cada uno de esos sets no era una decoración para la ropa, era un argumento sobre la cultura contemporánea expresado en el lenguaje de la moda. El cohete no era un cohete, era una declaración sobre el optimismo tecnológico de la primera década del siglo XXI. El supermercado no era un supermercado, era una declaración sobre la democratización del lujo. Los icebergs no eran icebergs, eran una declaración sobre el cambio climático en un lenguaje que la industria del lujo nunca había usado. Y millones de personas vieron esas declaraciones, no porque fueran al Grand Palais, porque Lagerfeld diseñó cada uno de esos momentos para ser fotografiados, compartidos, reproducidos,
para que el mensaje llegara más allá de las editoras de moda en la primera fila al mundo. Volvamos al principio. París. 7 de marzo de 2017. El Grand Palais. El cohete de Chanel. El 35 metros de altura. Fuego. Humo. Rocketman de Elton John. Y la imagen da la vuelta al mundo en minutos. Pero hay algo en ese cohete que nadie mencionó ese día. Algo que solo tiene sentido si conoces la historia completa. El hombre que lanzó ese cohete ese día tenía 83 años. Llevaba 52 años diseñando para Fendi. Llevaba 34 años diseñando para Chanel. Llevaba 33 años diseñando bajo su propio nombre. Y seguía produciendo 14 colecciones al año, sin signos de que la voz se agotara, sin signos de que los 3 idiomas creativos empezaran a mezclarse, sin signos de que el genio tuviera fecha de vencimiento. Ese cohete no era un espectáculo, era la declaración más honesta de la filosofía de Karl Lagerfeld, que la creatividad es propulsión, que el genio no se detiene, que si puedes imaginar un cohete en el interior del Grand Palais, puedes construirlo, y si puedes construirlo, puedes lanzarlo. La pregunta que te dejo: ¿puede alguien hablar 3 idiomas creativos completamente diferentes al mismo tiempo sin mezclarlos, sin confundirlos, sin agotarse? ¿O fue Karl Lagerfeld simplemente la excepción que demuestra que las reglas de la creatividad no se aplican a todo el mundo por igual? Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia cambió algo en la manera en que ves ese tweet, o ese logo FF, o ese cohete en el Grand Palais, comparte este video con alguien que necesite escucharla. Porque esta es la historia que ningún perfil de Karl Lagerfeld cuenta completa. La de los 3 idiomas, la de la cadena de oro escondida en el bajo de la chaqueta, y el hombre que a los 83 años todavía lanzaba cohetes al espacio.